A las 8:05 regresamos a Hoy Mismo. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Le pregunto, ¿tuvo problemas con el servicio eléctrico de su hogar? Múltiples problemas, sí. Acá en Cupey se fue la luz en varias ocasiones, de 3 a 4 ocasiones, como por 2 a 3 horas. O sea, se iba y volvía, pero acá lo que hizo fue llover, como en muchas partes de Puerto Rico, no hubo brisa. Así que es un misterio, ¿verdad?, cómo ocurre esto, que con solo lluvia ocurran tantas interrupciones de la energía eléctrica constantes, ¿verdad? En un área que es urbana y desarrollada, Alfonso, porque si estuviéramos en el campo, ¿verdad?, en áreas boscosas, tú podrías tener un entendimiento diferente, pero estamos en un área totalmente urbana y nada más con lluvia, pues tenemos todos estos problemas. La verdad es que, bueno, y este señor Gonzaga se ha dedicado, él lleva una rachita bastante intensa, pero los últimos días se ha intensificado de estar insultándolo gratuitamente, de ofenderlo gratuitamente. Bueno, yo no sé si lo escuchó, pero yo me estuve comunicando con él telepáticamente todo el fin de semana. Sí, no, yo creo que gran parte de los puertorriqueños y puertorriqueñas nos estuvimos comunicando telepáticamente con él durante todos estos días. Pero mira, Alfonso, yo creo que ya hay tiempo para hacer una reflexión sobre esta experiencia que hemos tenido con una tormenta tropical, Alfonso. O sea, hay que primero poner el contexto. Una tormenta tropical que no pasó por encima de Puerto Rico, que nos rozó y que sin duda trajo mucha lluvia y que en algunos lugares ocasionó viento y hubo pérdidas. Algunos residentes perdieron sus techos, pero no es para nada lo que nos dejó Hugo, Irma, María, Georges, todas esos huracanes que fueron terribles, ¿verdad?, para la infraestructura de Puerto Rico. Así que fue un evento menor. Sin embargo, la respuesta de Luma antes, durante y después de la emergencia fue similar a la respuesta que dio durante Fiona. No veo que haya habido ningún tipo de aprendizaje ni que la experiencia haya servido para mejorar la respuesta de Luma a este tipo de situación. Tú sabes que hace unas semanas atrás nosotros evaluamos la expresión de SACA diciendo que Luma está lista para enfrentar un huracán, pero el sistema eléctrico no. Y entonces nos preguntábamos entonces ¿qué hace Luma con el sistema eléctrico? Luma es quien gerencia el sistema eléctrico. Luma ya está en el 4º año de la gerencia del sistema eléctrico y se supone que haya hecho toda una serie de tareas para mejorar el sistema eléctrico, entre ellas el asunto de la vegetación, que ellos han dejado a un margen y que se han enfocado exclusivamente para no gastar de su presupuesto en unos fondos federales que la Junta dice que se han asignado y que apenas están comenzando con el área metropolitana, un proyecto de alrededor de 18 millones. O sea que esto está en pañales, el proceso de la vegetación, cuando se supone que ellos hayan empezado desde que tomaron posesión del sistema de energía eléctrica. Y hay que remitirnos, Alfonso, al contrato, porque en el contrato, que es la raíz de todos los males, por eso es que esto no se resuelve ni con supervisión, ni con palabras fuertes de los políticos de turno, ni con que el negociado emita resoluciones ex post facto, o sea, después de los hechos, para pedirle explicaciones a Luma, ni con el silencio de Fermín Fontanes, ¿verdad? Nada de eso se resuelve, porque el origen del problema es el contrato. Y el contrato, pues de entrada tenemos que volver a reiterar que Luma le mintió a la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas y por ende al pueblo de Puerto Rico cuando dijo que era una compañía de calibre global, de calibre mundial, que podría manejar el sistema eléctrico de Puerto Rico con total eficiencia. Y eso no ocurrió porque la experiencia habla por sí misma. No sé si has visto, bueno, estoy seguro que sí, toda la información que hay en las redes sobre los problemas y las fuentes oficiales sobre la gente que no tiene energía eléctrica. O sea que no ha habido
ningún tipo de correlación entre el resultado de la tormenta en términos de la energía eléctrica y lo que realmente fue la tormenta. Y esto pues te dice a ti que Luma no ha tenido la capacidad, que es una de las representaciones que hicieron. La otra representación que violaron es que tienen todo el personal necesario para poder atender problemas, ¿verdad? Extraordinarios como una tormenta tropical. Siempre se han pasado diciendo que tenemos tanta gente, pero nunca quieren decir cuántos celadores son. Recientemente SACA por fin admite que son 400, cuando en realidad los necesarios, y esto no lo digo yo, esto es el número que había cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica, y el número que dijo recientemente la Secretaría de Energía de los que se necesitaban, y se necesitan 800 celadores y hay 400. No todos los empleados que estén en el field pueden hacer lo que hace un celador. El celador es el que se trepa, el que maneja los cables. Hay celadores que tienen la capacidad de manejar los cables y los postes aún estando energizados. Hay siempre una serie de riesgos que tienen que asumir, y por eso es que tiene un entrenamiento particular. Si tú no tienes esa gente, Alfonso, tú no puedes manejar el sistema eléctrico, porque no puedes responder con premura. Tuviste la cantidad de hospitales que no tenían energía eléctrica, la cantidad de lugares críticos que no tenían energía eléctrica, y luego de que pasa la tormenta, pues SACA dice que no van a salir a la calle hasta que no escampe, y pues está bien, eso es un asunto de seguridad de los empleados, pero te indica que Luma no está preparada para manejar el sistema luego del paso de un huracán, porque se supone que pueda tomar medidas para acelerar el proceso de reconstrucción, para acelerar el proceso de inspección de las redes, pero no, ellos no salen. Y cuando se habla de que gente está en la calle, pues resulta que publican un anuncio para reclutar celadores en los Estados Unidos, y no que tenían suficientes. Y estos celadores, Alfonso, son los que nos cuestan el doble o el triple que lo que se le pagaba a un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Son los que hay que pagarle el vuelo, son los que hay que pagarle la estadía, son los que hay que pagarle las comidas, los que hay que pagarle el automóvil. Todo eso cuesta dinero en bruto, Alfonso, que no es el dinero que habría que pagar si Luma tuviese la plantilla de empleados apropiada para las circunstancias de Puerto Rico. Y eso es otra violación a las representaciones del contrato. O sea que de entrada el contrato es malo. Segundo, Luma mintió en esas representaciones. Y tercero, esto ocasiona todos estos problemas de incumplimiento, porque se supone que Luma tenga unos estándares y que pueda cumplir con unas métricas razonables. Mira, esta semana el negociado emitió una orden estableciendo una serie de preguntas e interrogatorios a Luma, y uno de los principales es que el desempeño de Luma ha sido 19% peor que la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, ¿dónde está el dinero invertido que viene de los fondos federales de FEMA? ¿Dónde está el expertise? El asunto de la compañía mundial. Y así que hay todo esto, Alfonso, que te demuestra que la privatización ha fracasado, que no se puede resolver esto con meramente fiscalizar, porque el Luma no es fiscalizable, porque tiene ante sí todos los poderes del contrato, pues impide que ellos tengan responsabilidad. Y cuando vienen los problemas, recurren a lo que se anticipó que iba a ser un conflicto de intereses craso, que empiezan a contratar a las compañías que son matrices y afiliadas de Luma, y por tanto se ganan el dinero por dos lados. Luma se gana los honorarios e incentivos por meramente ser la operadora del sistema, y cuando hay cualquier reparación, cualquier construcción, cualquier emergencia, las matrices se ganan el resto. Mira, negocio redondo. Eso es un conflicto de intereses terrible, y eso no se resuelve con ningún tipo de fiscalización, porque en realidad lo permite el contrato. El negocio que hizo Fermín Fontanes, que de paso no dio la cara, yo no lo vi, ¿tú lo viste? No dio la cara, el tipo no da la cara. Ese es el representante del pueblo de Puerto Rico en cuanto a la fiscalización de Luma Energy.
Y en este tipo de situación, no dio la cara. De más está decir, obviamente, que Pierluisi se fue de viaje, que Jennifer González tampoco apareció. O sea que esto es un total desastre. Por eso es que la fiscalización no va a funcionar. Y el candidato a la gobernación que venga diciendo, no, es que a Luma hay que fiscalizarlo, está mintiendo al pueblo de Puerto Rico. No es fiscalizable Luma, porque Luma está ahí para robar. Mira, en estos días, no sé si fue ayer, el alcalde de Cuamo publicó en las redes una foto de todo un crew enorme de camiones y de personal de Cuanta que en un día pusieron más que un poste. Yo no quiero ver esa factura que ellos van a presentar de cuántas personas trabajaron, cuántas horas estuvieron allí mirando, cuánto costó el poste, porque va a ser de cientos de miles de dólares, Alfonso, y solamente cambiaron un poste. Ese es el modus operandi de Luma. Es una empresa criminal continua. Está hecha para apropiarse ilegalmente, ilícitamente del dinero del pueblo de Puerto Rico. Y eso implica que la privatización no funciona cuando tú la pones al servicio de los intereses del capital, de los intereses extranjeros que vienen aquí con propósito de extracción de nuestra riqueza. Y por ende, Alfonso, yo creo que no solamente el pueblo adjudicó, y eso ya lo hemos dicho hace mucho tiempo, que el pueblo adjudicó que Luma no sirve, es que reiteradamente prueban su incompetencia y la razón de ser de esa empresa. Y lo último, para culminar todo esto, quieren 200 millones de dólares adicionales, Alfonso. Porque y lo anuncian en medio del desastre. Y lo anuncian en medio del desastre. Porque como hemos dicho, ellos quieren tener el máximo de dinero para repartir entre sus empleados, gerentes y acólitos, ¿verdad? Y todo lo que esto implica. Porque sabemos, ¿verdad? Porque esto lo dijo José Colón, que Luma tiene un programa para atraer empleados de Estados Unidos que le pagan todo, los salarios a nivel de Estados Unidos, no a nivel de Puerto Rico, el hotel, el carro, las comidas, etcétera, y que eso le cuesta a Puerto Rico 200 millones de dólares. O sea, ya ellos están gastando en empleados extranjeros 200 millones y quieren 200 millones más. Y ese es el saqueo. ¿Y quién paga eso? Nosotros con la tarifa. Así que no hay manera, Alfonso, de justificar. Y a mí me da mucha pena que haya gente que dentro de su fanatismo y su ignorancia, porque yo creo que hay ambas cosas, que todavía defiendan a Luma y a la privatización y que se enfrasquen en estas batallas y estos insultos a la gente que esté denunciando el asunto de cómo nos están robando en las caras nuestras sin ningún tipo de pudor. Porque Juan Saca, cuando dice lo de los 200 millones, a él no se le sonroja la cara, nada. Él lo dice bien tranquilo. Y hay gente que defiende eso, que defiende que nos roben. Y hay gente que lo hace por ignorancia y fanatismo. Pero hay gente que lo hace, Alfonso, deliberadamente y por maldad, que lo hacen intencionalmente, sabiendo que ellos son cómplices del robo, sabiendo que ellos son cómplices del esquema. Y aquí hay que poner sobre la mesa, ¿verdad?, a la clase política del PNP y del Partido Popular Democrático, que todavía defiende la privatización. Cuando tú defiendes a una empresa criminal como es Luma Energy y Genera, que no se me quede, porque es lo mismo, pues tú eres cómplice, porque tú tienes acceso a la información, tú tienes que estar al tanto de lo que ocurre, y no es por ignorancia o por ingenuidad que tú, como político de los dos partidos principales, defiendes a Luma y a Genera. Tú no eres una persona que está al margen del discurso público y de la información pública. Así que esta gente que defiende todavía a Luma, por ejemplo, los boys del chat que están por ahí defendiendo a Luma,
los voceros del bipartidismo que están en muchas estaciones y periódicos del área metropolitana, que están defendiendo a Luma Energy y Genera, y cuando ven un ápice de noticia positiva le quieren dar el giro, el spin, para decir que la privatización y que Luma Energy y Genera son buenos. Pues tú te das cuenta de que tienen una agenda de protección de sus intereses particulares. A mí me gustaría saber quiénes son los empleados de Luma y hacer esas conexiones entre todas estas personas. Bueno, ya se sabe que Noelia García, la que es secretaria de la Gobernación, tiene los parientes en Luma, pero yo creo que eso está infectado por todo el aparato gubernamental, Alfonso, y la legislatura, que Luma ha reclutado a toda esa gente parientes de los políticos, que son los que defienden a Luma y a Genera todo el tiempo, para controlar a esos políticos y para que la narrativa esté siempre a favor de la privatización, porque los tienen agarrados por esos contratos y esos empleos. Y esa es la corrupción que supuestamente la privatización iba a acabar. ¿Te acuerdas cuando nos decían que la Autoridad de Energía Eléctrica estaba muy politizada y que los partidos políticos la usaban como un batatal? Pues está pasando lo mismo, porque cuando tú ves un comportamiento absurdo, tú ves un político, PNP o popular, con paños tibios, porque están los que están en paños tibios, o cuando tú los ves defendiendo, no, ya estamos en el 92%, pero el 92%, ¿y por qué se fue la luz primero, verdad? ¿Por qué se fue la luz y no pasó la tormenta por encima de Puerto Rico? ¿Y por qué en un 92% a estas alturas? Pero no, yo lo veo como algo positivo. Pues tú tienes que preguntarte, ¿por qué esa persona dice esas cosas tan absurdas? Y cuando tú ves una persona que no tiene un problema evidente de salud mental y está diciendo cosas que no tienen sentido, pues tú te tienes que preguntar, ¿qué hay detrás de eso? Y lo que hay detrás son intereses, Alfonso. Intereses. Relaciones, influencias, sobornos, puestos de empleo, contratos, todo eso es lo que condiciona ese discurso de los políticos. Y eso hay que limpiarlo, Alfonso. Eso hay que limpiarlo en noviembre, porque no vamos a sacar los pies del plato con gente que defiende lo indefendible. Y me parece que ya esa gente está al borde de que el pueblo de Puerto Rico lo saque en noviembre, porque ha habido un despertar de quién está con quién, ¿verdad? ¿Tú estás al lado del pueblo de Puerto Rico o tú estás al lado de Luma Energy? ¿Tú estás al lado de la gente pobre que sufre por la falta de energía eléctrica o tú estás al lado del capital que nos roba todo el tiempo a base de ese contrato leonino? Yo creo que la raya está tirada y hay que decidir, ¿verdad? Como dijo don Pedro, ¿eres yanqui o eres puertorriqueño? Y esa es la encrucijada, y eso es lo que nos ha traído, a mi juicio, esta tormenta. Es el convencimiento de que no hay manera de que esto mejore, de que ellos van a utilizar este sufrimiento y este problema para enriquecerse más, y de que hasta que no se decida sacarlos inmediatamente, esto no va a cambiar, Alfonso. Antes de finalizar, licenciado, vi una nota esta mañana en El Vocero que decía que es posible el retorno al mercado de bonos. El director de la ejecutivo de la FAS, Omar Marrero Díaz, detalla la reingeniería de las finanzas públicas tras la quiebra del 2016. ¿Es posible un retorno al mercado de bonos? Mira, Alfonso, primero que las casas acreditadoras no han querido meterse en Puerto Rico más, ¿verdad? Eso es el primer reto. ¿Cómo tú vas a comprar un bono de Puerto Rico si no tienes rating de las casas acreditadoras? El que compra un bono es loco, sin el rating. Segundo, no se ha terminado todavía el proceso de los estados financieros. Creo que están atrasados un año. Tercero, después de la quiebra, lo hemos hablado aquí, el déficit de Puerto Rico acumulado es 55 mil millones de dólares. ¿Cómo tú vas a comprar un bono de un país que tiene un déficit de 55 mil millones de dólares? Y tercero, ¿dónde está el crecimiento económico de Puerto Rico para sustentar unas emisiones de bono que tengan confianza para que los inversionistas se interesen en el tema de Puerto Rico? Yo creo que eso está bien lejos, Alfonso. En realidad está bien difícil porque no hay luz al final del túnel. Aquí no se ve
unas expectativas racionales de crecimiento económico, porque lo que ha habido en estos años es el boom por los fondos federales, pero una vez se acaben los fondos federales, no hay ninguna industria permanente o ningún sector permanente que pueda generar ese crecimiento económico sostenido. Y si no hay crecimiento económico sostenido, como los arreglos que hizo la Junta de Control Fiscal para la deuda de Puerto Rico son demasiado onerosos, se ofreció demasiado, se está pagando demasiado. Acuérdate que cada año Puerto Rico, para pagar la deuda del gobierno central, tiene que recoger 4.350 millones de dólares. Y el presupuesto de Puerto Rico, el más alto que ha habido, fue este año de 13.000. Así que prácticamente un 30% del presupuesto se va para la deuda. Y si la economía baja su rendimiento porque se acaban los fondos federales, va a llegar un momento en que primero hay que recoger ese dinero, 4.350 millones, y después es que se puede gastar un centavo en educación, en salud, en seguridad, etcétera. Se va a poner la situación muy difícil y eso pues augura otro incumplimiento. Así que yo no veo realmente. Y el problema es político, Alfonso, porque eso es uno de los requisitos de la ley promesa. 4 presupuestos balanceados consecutivos. Todavía no hay ni uno. Según Robert Mujica, no hay ni un presupuesto balanceado consecutivo, a pesar de que la deuda se ajustó en el 2022. Porque Mujica dice que primero hay que auditar para saber si está balanceado. Y segundo, que para que esto aplique tiene que ser que el gobierno lo aprobó, el presupuesto, sin el auxilio de la Junta de Control Fiscal, sin que la Junta se haya metido. Y el de este año la Junta lo aprobó, lo certificó. Así que no cuenta, no hay ni un solo presupuesto balanceado. Habría que esperar 4 años más. Y el otro tema es que hay que tener acceso a los mercados a costos razonables. Y eso es lo que tú estás señalando. ¿Cómo vamos a tener acceso a los mercados a costos razonables si no hay rating de las casas acreditadoras? ¿Cómo vamos a tener eso si ni siquiera las casas acreditadoras están en Puerto Rico evaluando? Así que en realidad es político el problema, porque mientras eso no ocurra, según la ley, la Junta de Control Fiscal se mantiene haciendo sus fiestas, ¿verdad?, de fondos públicos y controlando el día a día de la política y del gobierno de Puerto Rico. Por eso es que hace falta un cambio político ahora, en noviembre, para que se pueda enfrentar esa situación y lograr que la ley promesa se derogue o que se establezca el mecanismo para salir lo antes posible de la ley promesa. Eso es urgente, porque no vamos a tener ningún tipo de gobierno. No hemos tenido gobierno todos estos años, hemos estado en una dictadura y nos pasamos mirando para otros países. Y hemos estado en una dictadura donde 7 personas no electas por Puerto Rico son las que controlan todo. Y eso no está mal para mucha gente, ¿verdad? Pero eso es una dictadura. Y si no se enfrenta a eso, Alfonso, vamos a tener dictadura por muchos años más por esos 2 problemas que hay. Los presupuestos no han sido todavía balanceados y aprobados como quiere la Junta, no hay acceso a los mercados. Y el otro tema es cuánto van a durar los casos de título 3. Mientras los casos de título 3 estén abiertos, la Junta es la que los controla. Y esto implica que la Junta tiene que existir hasta que la jueza cierre los casos. Mira, en estos días, Alfonso, es que se está discutiendo si se cierra el caso de Cofina. Ese fue el primero que se ajustó, ¿te acuerdas? Y la jueza está en un itinerario de argumentación para ver si ella cierra definitivamente el caso de Cofina. Pues mira, el caso del gobierno central, estamos actualmente en el proceso de liquidar las reclamaciones. Y hay más de 2.000 reclamaciones pendientes, que eso va a tomar años. Y hasta que eso no se termine, no se puede hablar de cerrar el caso. Así que por cualquier lado que lo mire, Alfonso, si no hay un enfrentamiento de un gobierno responsable en enero para que se atienda el problema de la vigencia de la dictadura de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, eso no se va a resolver. Porque la propia ley establece que la Junta va a estar per secula seculorum dentro de las situaciones que vivimos actualmente. Licenciado, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. Como Alfonso, que estés bien, que pase buen día.